Entonces, el sol aparece por el oriente. Al mediodía está en el cenit. Y al atardecer lo vemos ocultándose en el océano, en el mar. Entonces, en los Andes, a la cordillera del oriente le llaman Causa Pacha, Causa. Y a la cordillera al occidente le llaman Huáñuy. O sea, y eso sería el anti suyo y el junti suyo, ¿no? Mientras que en el movimiento anual del Sol, los solsticios, bueno, marcarían otras posiciones, ¿no? Pero en el equinoccio es la alternancia estacional, en donde el periodo del mundo de adentro empieza a tener vigencia, ¿no? Ahora nosotros, a partir de marzo, hemos entrado en el tiempo del mundo de arriba. O sea, empieza a gobernar el sol joven, ¿no? Y en junio ha llegado a su máximo, que es el Inti Raymi, que por otra asociación es el tiempo del gobernante, del que está en el ejercicio del poder. Pero no ha muerto, está vivo. Solamente que deseamos que se interese más por este mundo y no abandone a su pueblo, ¿no? Pero él es consciente de que su ciclo va a terminar. De manera que el verdadero fin del tiempo anual, es diciembre, el Hapach Raim, que no es del que detenta el poder en el espacio terrenal, sino que es el tiempo del que gobierna la vida potencial. Al otro lado es del que está gobernando el tiempo de la realidad sensible. Entonces, ahí es el tiempo de los ancestros. O sea, diciembre es el tiempo de los ancestros, pero al mismo tiempo es el de la semillita que va a manifestarse. Quiere decir que la línea de tiempo no es una línea recta, ¿no? No es alfa y omega, no es como en la cruz de Cristo crucificado, en donde uno de los brazos es alfa y el otro es omega. Principio y fin. ¿Cierto? El principio de los tiempos y el fin de los tiempos. Ahí termina. Es finito. En el mundo neino no hay ese finito. Alfa y omega no están separados. Más bien se unen. Y diciembre es al mismo tiempo omega y es alfa. O sea que nosotros vivimos un presente constante, pero en diciembre, digamos que se cumple el ciclo por el cual nosotros, que teóricamente estamos yendo al pasado, porque los ancestros están muertos, ellos han vivido en la antigüedad, y nosotros también vamos a morir y estamos yendo al pasado. Pero en el mundo andino no estamos yendo al pasado, estamos yendo al futuro. O sea, estás terminando, pero vas a renacer. Tu camino no es al pasado, tu camino te lleva al futuro. Por eso es de que, paradójico, la lengua misma, el quechua y el aymara son maravillosos. Atrás es adelante y adelante es atrás. Algo así como, a ver, en Occidente también hay un poquito eso, pero es un rezago
del pensamiento tradicional que se ha abandonado desde la Ilustración. Pues ya con el racionalismo, ya no. O sea, todo debe ser de acuerdo a las leyes de la física y demás y de todo el asunto. Aunque otras teorías también dicen que el mundo es curvo y todo lo demás y que el tiempo también va girando. Estamos regresando, en realidad, al pensamiento circular. En Asia es igual, por ¿No ejemplo, es cierto? ¿no? En Asia es igual. El, el futuro uno no lo ve, ¿no? Entonces, uno ve curiosamente lo que está adelante, pero en la parte filosófica, ¿no? ¿Qué sentido? Que el pasado lo puedes ver, pero el futuro no. Y acá en el quechua es, ¿no? Cuando se dice que la gente se adelanta, como que se va Claro. hacia el futuro, ¿no? Por eso dice tú, adelántate es ñauparuy, ñaupay. O sea, adelántate. Pero, ¿quiénes son los ñaupas? Son en realidad los muertos. Es la sociedad de los muertos. O sea, pero el adelante es el pasado, pero tú te adelantas porque estás yendo hacia el futuro, ¿no? Entonces, Jepaiku y Jepa es atrás, ¿no? A Joropuna, otro nombre que tenía era Jepa Dios. Jepa Dios era otro nombre. Ya en tiempo de la colonia, ¿no? Porque ya la idea de Dios ha entrado, entonces, pero dice, hay un Dios que es el Dios, el ñaupa Dios, y otro que es el Dios, el Jepa Dios. Que a Arequipa le dicen Arequipa también. Por eso, pues Ari Jepa. Ati Jepa. Creo que sí. Ati Jepa. De ahí viene Atico también, ¿eh? Atico. Atico. Claro. Yo escuché también de que, bueno, Y para entender el alma también, o sea, ¿cómo es el alma del hombre andino que iba al Coropuna? ¿Cómo se entiende el fenómeno del alma? Del Bueno, espíritu? en realidad la idea de alma no es exactamente el alma de Occidente, ¿no? Sino es, digamos que la doble composición que tiene la vida, ¿no? O sea, tiene una parte que pertenece arriba y otra parte que pertenece abajo, ¿no? Y eso hace posible que nosotros no tengamos ambas cosas, ¿no? Ya. Entonces, son, digamos, la parte no visible de la vida, son las sombras. Pero la sombra te acompaña, va junto contigo. O sea, simbólicamente tú caminas y la sombra está contigo ahí. Llanto, la sombra, ¿no? Entonces, en el momento de la muerte, estas sombras van a separarse y tienen que hacer el viaje de retorno, porque no pueden quedarse. O sea, y toda la ritualidad de la muerte es solucionar el problema del retorno. ¿Verdad que? No es que en realidad sea un castigo o que la gente esté preocupada y ya sea una especie de deshacerse de la generación que envejece, sino que es, digamos, facilitarles el viaje de retorno porque la continuidad de la vida necesita que se concrete y se cierre ese ciclo. Entonces, no puede haber, digamos, iría contra la ley contra los principios de la vida, el hecho de que el aferrarse y permanecer. O sea, una supuesta inmortalidad, digamos, real, concreta, física, sí que es inmortal, iría totalmente contra las leyes de eso, ¿no? Debe producirse esta separación, pero eso no significa tu final, sino significa tu renacimiento. Ya. Entonces, hay que ayudarlo. Entonces,
Al muerto se le pone lo necesario, se le pone la comida, la bebida, etcétera, se le pone acompañantes y todo lo demás que no vaya triste, se le despide con música y todo lo demás, ¿no? Y eso es en eso consiste el retiro de la sombra. Pero las sombras no hacen el mismo recorrido. Hay tres sombras. Hay una sombra mayor, una sombra menor y una sombra del medio. La del medio es la osamenta, los huesos, todo que enterramos. En realidad ese no es el ancestro, ese no. Pero son sus huesos. O sea, por respeto, es la casa donde ha habitado, así que hay que tenerlo y no destruirlo, ¿no? Porque eventualmente va a ser reclamado, ¿no? ¿Cierto? Por eso es que tenían temor a ser destruidos, que su cuerpo sea destruido, ¿no? ¿No? Por eso no querías morir quemado, Atahualpa, y decía, bueno, por favor, ¿no? Si voy a morir, que quiero cumplir mi ciclo, ¿no? Simplemente no hay ningún problema. Voy a morir, hay problema. Pero su preocupación no es esa, sino el hecho de cumplir su ciclo, que es toda una ritualidad del Purucaya. Pero ahí, por ejemplo, Chalcuchímac no hubiera corrido con el mismo suerte, porque él fue quemado, ¿no? Bueno, pues ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy mismo podemos tener mentalidad andina, etcétera, pero igualmente podemos incinerar a nuestros restos, pero agarramos la ceniza todavía y decimos, vuelve a las aguas del mar, al río, etcétera, ¿no? Pero era algo muy arraigado, ¿No es cierto? conservar el Claro. cuerpo, una cosa muy importante para completar O sea, esa era la sombra del medio y habían dos más. No, claro, entonces la sombra menor hace un viaje, digamos, que debe ser controlado, ¿ya? Y por eso necesita un psicopompo, un sacerdote, un chamán, un entendido, que es el que se asegura de que esta sombra haga su viaje. Y esa es la sombra que hace el viaje visible al que despiden los familiares. Puede no querer irse, porque está muy aferrado, o sea, y no es consciente de su final. Si ha tenido una muerte violenta o algo así, no se ha dado cuenta de que ha muerto. Cree que sigue vivo. Y en consecuencia tiene una mujer, tiene hijos, tiene una casa y tiene su ganado. Alguien tiene que explicarle, tú ya no perteneces a este mundo. Tienes que irte ya. Ya tu sombra tiene que hacer su viaje. Entonces, la ritualidad llega al extremo de que si es un espíritu renuente, le pueden poner un lazo, una soga, y conducirlo con una soga, amarrado. Y entonces la ritualidad es hacer y despedirlo en un río, donde cruce un puente y ya siga su camino. Esa era, digamos, la preocupación de todos los pueblos de esta zona, que tenían que irse al Joropuna. Pero hay otra alma, hay otra sombra, que es la sombra mayor. La sombra mayor no hace esa forma de recorrido. Se eleva la sombra y se convierte en una estrella fugaz. Y la estrella debe hacer ese recorrido de oriente a occidente. Entonces, los sabios o entendidos están observando el cielo y dicen, ahí está, y se va a perder en occidente. Ya está, ya entró al Joropuna. Entonces, ¿por dónde va a entrar? Por la boca del volcán. Ahí. Va a entrar al mundo interior. ¿No es cierto? Entonces, al final de cuentas, se van a reunir las dos sombras, se van a reunir adentro. ¿No es cierto? Y en el acto el agricultor ritualmente o simbólicamente repite ese ciclo. Se convierte en un imitador.
¿no? Y va a simbólicamente hacer eso, enterrar la semilla, y la semilla tiene vida, tiene humedad. Si la deshidratan y la convierten en chuño, ya no tiene espíritu. La pones y la riegues o hagas lo que quieras, no va a brotar, ¿no es cierto? Has eliminado, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea es de que regresen para poder brotar nuevamente, ¿no? Entonces, esa semilla cumple su tiempo, como tiene vida. Los mochicas ya eran, también tenían el entendimiento de esto, del mundo de adentro, ¿no? Y yo diría que Chavín, Moche y todo eso pertenecen a una era del Pachacuti anterior. O sea, las 4 eras de Guamán Poma tienen sentido, o sea, son grandes eras, ¿no? El tiempo del Guariruna, ¿no? El tiempo de Purumpacharuna y todo lo demás. Entonces son épocas en que esto ha pasado y por lo tanto, a partir de Tiahuanaco es otro Pachacuti. Por eso es que ese espíritu solar no es el espíritu de Chavín. Puede tener los báculos, pero no es el personaje de la Puerta del Sol con sus 2 báculos. Es otro. El otro es una entidad de una era y el otro es una entidad de otra era. Ahora, que la lógica es la misma, o sea que los otros están con sus palos de plantar. También, porque también hacen, plantan, etcétera, y los siglos siguen. Solamente que la era es un tiempo, si es lunar o solar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que las divinidades y de esto son divinidades más bien femeninas, del tiempo del mundo de adentro, ¿no? Y cuando decimos mundo de adentro, es todo el mundo de adentro que incluso puede involucrar la Amazonía. En cierta forma, la Amazonía es Urimpacha, pero el marcador no es el mundo amazónico que pertenece a Urin, al mundo de abajo, sino el marcador es la cordillera. O sea, por eso es que las 2 cordilleras son los marcadores. Uno es de la vida y el otro es de la muerte. Ya que habló de Huiracocha, nos dijo que era Puquina. ¿Mm? ¿Huiracocha era Puquina? No, es decir, los seres de poder no tienen pues pueblo ni pertenecen a una etnia, sino que decimos de que era Puquina en el sentido de que los Puquinas fueron el pueblo que no sabemos tampoco si ellos se llamaban a sí mismos Puquina, pero en tiempos de los incas sí llamaban Poques, o sea, aquí teníamos una huaca que era Puquincancha. Puquincancha, había una. Al nuevo sol, en diciembre, lo sacaban y lo llevaban a Puquincancha. Y ahí esperaba hasta marzo, porque tenía que esperar de que el sol haga su última salida y le transfiera todo su camay. Entonces, una vez que ha recibido el camay y el otro se va a su descanso ya por otro tiempo, el nuevo sol va a convertirse en Huayna Punchao, o sea, en Huayna Japa, ¿no? Muy bien. Doctor, ya para terminar, porque ya vamos a empezar la conferencia. Claro que sí. Solamente usted nos dice que se está yendo ahora a Sucuitambo, a Tajrachullo. Claro, porque ese es parte del camino de polo a polo. O sea, ritualmente habían épocas en que el mundo de abajo hacía su ofrecimiento al mundo de arriba. Y había otras épocas en que el mundo de arriba llevaba también y hacía sus ofrecimientos al mundo de abajo. O sea, la peregrinación de las japacochas era los de arriba hacia abajo. Y la peregrinación de los majeños es
que vienen del mundo de abajo y traen sus primicias, ¿no? Su cañazo, de la caña de azúcar, sus frutas, es decir, todo aquello que produce Urimpacha, lo traen para entregarlo a la Virgen del Carmen. ¿Y por qué la Virgen del Carmen? No es porque sí, porque la Virgen del Carmen, si ustedes miran su iconografía, van a ver de que es una mujer, o sea, Pachamama, digamos, ¿no? O lo que fuese, que está sobre un mundo que arde. Y ahí están las almas en el purgatorio esperando asirse del escapulario que les arroja la Virgen. Entonces, se van a aprender y ya dice, ya es tu tiempo, tú sales, tú sales, tú sales. Entonces, la Virgen del Carmen es una festividad en donde das gracias a la germinación, a todo eso, ¿no? ¿Ya? Ese es en realidad el asunto, ¿no? Y por eso es que los sagras, o sea, los diablos, diablitos, etcétera, que ya es una cristianización, ¿no es cierto? Porque no habían diablos, ni Lucifer, ni nada de eso, no pertenece al imaginario andino, ¿no es cierto? Ya. Pero sí pertenecía los ñaupas y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, si te quieres tú que tienes que decir de esta manera para que conserves tus fiestas, bueno, te adecuas pues a las exigencias y cumples, pero tu lógica sigue siendo exactamente la misma de la antigüedad, no ha cambiado. ¿No? ¿Dan cuenta? Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Joropuna y por qué ahora ya no es Joropuna? Porque los incas hicieron el traslado. Ya. Dijeron, no, el sol no se oculta en el Joropuna, sino se oculta en Pachacamac. Porque ya ellos entraron en contacto con Pachacamac, que ya había sido, además, incorporado por los Waris. ¿Eh? O sea, hay ocupación Wari como también había ocupación Wari en Joropuna. Claro, pero era en tiempos en que era un Wari incipiente, más bien era Pucará, porque Pucará todavía era mundo de adentro, pues el degollador y todo eso, ¿no? Ya el degollador no está muy presente en tiempos solares, así tal, claro, entonces ya se separa un poco esa figura, pero el degollador viene desde Moche, Chavín, Pucará, son los degolladores, o sea, tal, ¿no? ¿Y la cabeza qué es? O sea, esa es la que va a entrar como semilla, va a entrar al mundo de adentro, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, ha sido un gusto poder atenderlos. ¿Ya? Gracias. Mi querido León, nos estamos viendo. ¿Ya? Doctor. Un gusto, Rafael.